Hola, espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Alejandra Miranda y como parte del entregable 2 de la materia Modelos Teóricos del Aprendizaje, voy a exponer el tema del humanismo, apoyándome con una serie de diapositivas en Canva. Primero que nada, quiero explicar qué es el humanismo. Se trata de un modelo de aprendizaje o una corriente teórica psicológica que está centrada en el desarrollo integral de un individuo. Es decir, que se centra y trabaja desde y para la persona o cliente tratándose de una terapia, por ejemplo. El modelo humanista considera que todas las personas son buenas y sanas por naturaleza. Después del conductismo y del psicoanálisis es la tercera fuerza psicológica, por lo que es conveniente entender sus principios y tomarlos en cuenta para su práctica. Como modelo de aprendizaje, busca que la relación entre maestro y alumno sea estrecha y se tomen en cuenta los aspectos sociales, cognitivos y afectivos de ambas partes, es decir, del alumno y del maestro. Como modelo de terapia, busca lograr que el cliente encuentre su propio camino, siendo el terapeuta únicamente un facilitador. A esto se le llama terapia de aproximación centrada en la persona. La llamaba así el psicólogo Carl Rogers. Mm, El, mo- em, se, em, el humanismo tiene su nacimiento y apogeo en el siglo XX y vemos en él a sus máximos expositores, a Abraham Maslow, quien consideraba que el concepto clave para la motivación es la necesidad. De ahí parte para obtener su teoría de la jerarquía de necesidades, misma que de la que hablaré más adelante. En este modelo encontramos también como fundador a Carl Rogers, que creía que los seres humanos son motivados fundamentalmente por un proceso de crecimiento o una tendencia a la realización como personas plenas y funcionales. También se considera al psicólogo Rollo May, quien introdujo al movimiento la filosofía de la aproximación centralizada en la persona, creando o siendo considerado como el padre de la psicología existencial. Igualmente, como parte de los precursores del humanismo, encontramos al psiquiatra Viktor Frankl, quien tiene una historia muy interesante, pues él fue preso en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Al vivir esta experiencia, Frankl se dio cuenta de que la motivación se compone de la decisión y de la libertad de tomar esa decisión, teniendo siempre en mente la esperanza de cumplir nuestra meta. Gracias a estas teorías es que se forma una corriente consistente y funcional para la formación de una persona. Sin embargo, como todo, es imposible no obtener críticas o posturas en contra. Algunos aspectos limitantes de la corriente del humanismo es que trabaja con la subjetividad, es decir, trabaja desde las emociones, las experiencias individuales de las personas, mismas que no se pueden cuantificar y por lo tanto no hay evidencia empírica. Por lo tanto, no se puede explicar fácilmente desde de manera científica. Está comprobado también por parte de otros modelos de aprendizaje que el subconsciente forma una parte importante en el comportamiento humano. Entonces, el humanismo trabaja con la mente consciente de la persona. Por lo tanto, parece ser que descarta esta parte del subconsciente que pues está afirmada por otros modelos. Mm, Igualmente no es viable para tratar problemas de salud mental graves, ¿no? Em, Dependiendo cuál sea el problema de la persona, pues podremos saber qué terapia aplicar, pero desde el punto de vista humanista no es muy viable para alguien con problemas graves. Asimismo, am, bueno, los humanistas buscan dejar de experimentar con animales porque creen que las respuestas no pueden ser verdaderamente humanas. Sin embargo, por ahí hubo unos experimentos por parte de Maslow con primates que vamos a ver enseguida. Para este entregable me voy a basar en la teoría de Abraham Maslow y cómo esta se relaciona con nuestro aprendizaje. Inicio con la frase de Maslow: What a man can be, he must be. Traducida significa lo que un hombre puede ser, debe ser. Y me parece que esta frase clarifica muchos aspectos de su teoría y de lo que el humanismo se trata en sí.
Debemos enfocarnos en que es un aprendizaje centrado en la persona. Como contexto les comento algunos aspectos de vida de este psicólogo. Él nació en Brooklyn, Nueva York, tuvo 6 hermanos. Sus padres eran muy autoritarios, le obligaron a estudiar leyes hasta que el año de 1928 él decidió seguir su pasión, que era la psicología, y igualmente se casó con su prima, llevándole la contraria a sus padres, por supuesto. Este, sin embargo, realizándose a sí mismo. En sus investigaciones, mm, realizó algunos experimentos con primates en los cuales encontró que nuestro aprendizaje surge a partir de una necesidad. En su experimento colocaba comida en lo alto de la jaula o el espacio donde se encontraban los chimpancés y en diferentes ocasiones colocó diferentes elementos como cajas, por ejemplo, para ver las reacciones y respuestas de los animales, dándose cuenta que cada vez lograban el objetivo de alcanzar la necesidad primaria, o sea, el alimento, después de analizar sus opciones. Es decir, su aprendizaje cambiaba conforme la situación cambiaba. Es decir, que nunca hubo una falta de visión por parte de los chimpancés. Sabían que querían el alimento y que lo necesitaban y transformaban su entendimiento en cada ocasión para conseguirlo. Así podemos entender un poco más la propuesta de Maslow, que además creó un plano muy estructurado sobre la motivación humana, donde se jerarquizan las necesidades de una persona para su crecimiento y desarrollo de potencial y personalidad, basándolo en una pirámide, donde las necesidades de la parte de abajo se lee de abajo hacia arriba. Es decir, lo más importante está abajo y vamos subiendo. Las necesidades de abajo son las de supervivencia, que inician con las fisiológicas: agua, comida, sueño, respirar, sexo o reproducción. Sigue las necesidades de seguridad: crecer en un ambiente seguro y estable, estabilidad económica, sin carencias que nos lleven a perder las necesidades fisiológicas, por ejemplo. Las necesidades sociales, que sería la aceptación de los demás, sobre todo mientras somos pequeños o adolescentes, así como la aceptación y el amor de la madre. Muchas veces encontramos casos de personas que no recibieron el apoyo o cariño de la madre, incluso a veces hay temas de violencia por parte de ella, y el daño emocional, cognitivo y psicológico llega a ser irreparable para estas personas. Por ello se considera una de las necesidades de mayor peso jerárquico. Para lograr las necesidades de crecimiento, es necesario abarcar primero las de supervivencia. Ya en las de crecimiento encontramos la necesidad de estima. Es para ya un poco más grandes, habiendo alcanzado cierto grado de madurez, podremos lograr obtener autovaloración, estima, aceptación y agrado por nosotros mismos, así como percibir la estima de los demás. Solamente logrando estos puntos durante nuestra vida se podrá acceder al punto más alto de la pirámide, que es la autorrealización. Con esto estaríamos hablando de personas que funcionen plenamente, que perciben la realidad sin prejuicios o miedos por los de lo que otros puedan pensar, ¿no? Mm, demostrando o sea, siendo una persona autorrealizada, va a demostrar la persona una espontaneidad, sencillez y naturalidad en su forma de ser que les ayuda a ser aún más estimados y a su vez les da el poder de ayudar a otras personas, porque según las observaciones de Maslow, las personas cuando llegan a la autorrealización sienten un interés genuino por los problemas de otros y tienen un sentimiento de misión. Igualmente a estas personas no les cuesta trabajo aislarse del ambiente social sin sentirse, eh, o más bien sintiéndose despreciados, solos, ansiosos, deprimidos, ¿no? Valoran también su espacio personal. Creo que el hecho de ser una persona autorrealizada no implica tener fama ni dinero. Supongo que al ser una persona segura de sí misma, puede ser un agente de cambio para su familia o comunidad, ¿no? Una persona que viva una vida sencilla, pero estable y sea segura de sí misma, puede ser un agente de cambio. Estos, es por eso que más escuelas buscan trabajar con el sistema del humanismo o bajo el modelo del humanismo.
¿Cómo funciona la teoría y cómo se relaciona esta teoría con el aprendizaje? Bueno, Maslow describía este proceso de aprendizaje con las siguientes etapas. La primera etapa es la incompetencia inconsciente y voy a tomar como ejemplo un niño que está aprendiendo a leer. La etapa inconsciente, incompetencia inconsciente, es cuando no somos conscientes de que hay algo que no sabemos. En este caso, en el ejemplo, el niño no se ha dado cuenta que existe una necesidad que no ha cumplido e incluso aún no conoce, y es la de aprender a leer. En la segunda etapa, incompetencia consciente, es cuando nos damos cuenta de que hay algo que desconocemos o no sabemos cómo realizar. Incluso aquí es donde valoramos esa necesidad. Somos conscientes de que no podemos realizar algo porque no hemos aprendido a hacerlo. Y en el ejemplo de la lectura podría ser cuando al niño le regalan un libro con letras o palabras y se da cuenta que sus padres o hermanos, por ejemplo, pueden entender estos nuevos elementos y él no. La tercera etapa sería la competencia consciente. Es cuando ya aprendimos parte del proceso o ya controlamos algunos de los conocimientos que anhelábamos tener, pero aún debemos prestar toda nuestra atención para hacerlo bien. En el ejemplo del niño podría ser que tiene que leer letra por letra, juntarlas mentalmente para recordar cómo debe hablarla o cómo debe decirla, crear ahí como que es su proceso de cómo aprendió a leer, ¿no? Em, Incluso en esta etapa todavía puede haber como sentimientos de nerviosismo porque todavía no la desarrollamos como naturalmente. Y la cuarta viene siendo la competencia inconsciente, que es cuando ya aprendimos, ya la desarrollamos, ya hemos practicado lo suficiente nuestros nuevos conocimientos y ya podemos desempeñarlos con naturalidad. Es decir, cuando el niño ya lee oraciones o incluso párrafos completos. Este ejemplo es claro que probablemente no será un aprendizaje rápido, es algo paulatino. Normalmente iniciamos aprendiendo el abecedario y después conjugaciones de letras, palabras, etcétera. Entonces, no es como un, un aprendizaje que se va a dar rápido, pero creo que demuestra la idea del aprendizaje a partir de una necesidad. Para que la enseñanza-aprendizaje sea bajo el modelo humanista, hay varios aspectos que se deben considerar. El más importante es que el docente solo será un guía en el proceso de aprendizaje. Deberá facilitar herramientas para que el alumno descubra sus propias motivaciones para aprender y sus características individuales de estudio. Asimismo, el docente trabajará y estimulará la relación con sus estudiantes para que pueda convertirse él en una persona de confianza, eh, una persona de confianza para el alumno con el que pueda sentirse aceptado, incluido, escuchado y apreciado. Se trata de una educación personalizada y que a su vez, siendo pues realistas, no será fácil de crear porque se necesita de personas que sean apasionados de la docencia y que comprendan su función e importancia en el proceso. Deben de ser organizados y aquí hay una pequeña contradicción porque al individualizar el aprendizaje puede haber cierto descontrol a la hora de evaluar o mantener el orden propicio para un buen aprendizaje en un aula, por ejemplo. Se debe promover y desarrollar la conciencia ética, la experiencia emocional, el positivismo, amplitud de criterio, tolerancia, valores espirituales, confianza en sí mismo. Son varios valores que hay que inculcar en el alumno para al final llegar a la meta que siempre será crear personas autorrealizadas. En un contexto educativo de nivel primaria, por ejemplo, que es el que yo escogí, hay algunos criterios a cumplir, que serían, por ejemplo, el alumno es el centro del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como ya aprendimos, el alumno determinará sus medios y estilo de aprendizaje.
El docente o facilitador además le brindará el apoyo y soporte necesario para descubrir y desarrollar sus propias potencias y motivaciones, lo que es confiar y potenciar sus capacidades innatas. En la incorporación de padres de familia y creación de un espacio seguro y familiar. Al tratarse de un nivel de aprendizaje en el que los estudiantes aún dependen de sus padres para satisfacer sus emociones, el humanismo considera importante la participación de las figuras parentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. E igualmente ayuda a fomentar un ambiente de confianza y seguridad, mismo tema que analizamos en la pirámide. Debe de haber pues un ambiente de seguridad para que haya un mejor aprendizaje, ¿no? Se sienta seguro y confiado y se desenvuelva con naturaleza en su ambiente. Todo esto brinda unas bases bien sentadas para formar a una persona desde la apreciación de sí mismo y darle acceso a las necesidades de crecimiento. Visto desde los puntos, visto desde estos puntos del humanismo, es un modelo de aprendizaje que aporta mucho a la psicología y que si bien hay algunos puntos que no puede complementar desde el marco científico, como humanos cambiantes y adaptables, es un modelo que nos ayuda a situarnos en nuestras propias capacidades y plantearnos em, metas existenciales que potenciarán al máximo nuestra misma humanidad. Es decir, que podemos visualizar y plantearnos caminos para vivir plenamente y ser felices. Aprender desde la perspectiva del modelo eh, humanista, perdón, del conductismo, por ejemplo, pues es muy diferente y no nos permite discernir o tratar estos aspectos de la mente humana. Algunos de los puntos que difieren del humanismo con otros modelos de aprendizaje podría ser, se toma en cuenta aspectos individuales de la persona y se busca la motivación trascendental, ¿no? A partir del humanismo. Nos puede ayudar a sobreponernos a sucesos desfavorables, como el caso del psiquiatra Viktor Frankl, y nos permite centrarnos en crecer y mejorar continuamente para poder servir a la comunidad, lo que viene siendo el ser una persona autorrealizada y que además es em, actualizada, o sea, se puede autoactualizar. El aprendizaje consciente y libre de prejuicios, de modo que al crecer nuestro enfoque a la vida sea positivo. Entonces, evidentemente, si crecemos de una forma positiva, pues nuestro entendimiento de la vida será así. Como conclusión para este video, me parece que el humanismo es fundamental para quienes deseamos trabajar en el ámbito de la psicología. No todo lo podremos explicar desde un proceso mecánico. Creo que la mente humana es muy diversa y nunca habrá suficientes teorías para todos los ámbitos que la mente humana puede abarcar. Las dudas que aún tenemos sobre ella, pues bueno, tendremos que irlas esclareciendo poco a poco y desde el entendimiento, mmm, pues en general en general y de cada persona. Yo creo que estos modelos deben ser posiblemente combinables para poder trabajar con ellos y ayudar e ir más allá con cada persona, con cada formación de un ser humano, ¿no? Bien, pues espero que esta entrega sea clara e informativa. Con esto cierro mi video. Hasta pronto y gracias.